Bueno, muy bien. Ahora sí, buenos días para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a las 10º jornadas de comunicación social. Mi nombre es Alfredo Fernández, yo soy el director de la Escuela de Comunicación y en nombre de toda la comisión organizadora les quiero dar la bienvenida a estas 10º jornadas. Para nosotros es una verdadera alegría y quiero agradecer especialmente el trabajo de estudiantes, de docentes, del personal no docente de la unidad académica que hace posible que estemos hoy aquí inaugurando este espacio. Es un espacio para compartir entre todos el trabajo de los últimos años. El año que viene se van a cumplir 30 años de las primeras jornadas que se hicieron allá por el mes de octubre del año 1992. Algunos de los que estamos en esa sala estuvimos, éramos jóvenes recién ingresantes a la universidad, en el Teatro del Colegio Salesiano, y estar hoy, casi 30 años después, inaugurando las 10º jornadas es verdaderamente una alegría y un orgullo que no quería dejar de mencionar. Cuando comenzamos en noviembre del año pasado, pensando ya estas 10º jornadas, éramos muy ambiciosos y le pusimos el nombre de retos de la pospandemia, porque pensábamos que para el mes de junio, incluso habíamos hecho la reserva de la sala Iris Bergero del campus universitario, porque apostábamos a que íbamos a poder hacer las jornadas de manera presencial. Acá estamos por Zoom, pero también con las mismas ganas, con la misma energía, y esperemos que quizás ya seguramente en breve podamos retomar las actividades presenciales. Yo quiero agradecerle especialmente también a Joaquín Sánchez Mariño, que en algunos minutos va a compartir su exposición con nosotros, por haber aceptado la invitación especial. Cuando nuestra colega Andrea Alvarado lo contactó, inmediatamente dijo que sí, nos mandó el video como para motivar y que lo difundimos por distintas redes sociales. Así que muchas gracias, Joaquín, por acompañarnos en esta mañana. Y finalmente, y antes de darle la palabra al decano, al arquitecto Guillermo Melgarejo, yo quiero decir que estoy muy contento con el equipo de trabajo y con toda la Escuela de Comunicación, porque lo que nos demuestra la organización de estas jornadas es que esto no es trabajo de una sola persona. Esto es un trabajo de un equipo, que en todo caso a mí me toca la tarea de coordinarlo y de liderarlo, pero es el trabajo de un equipo de estudiantes, de personal no docente y de docentes, que entre todos, con el esfuerzo, con el sacrificio, con la dedicación, con discusiones, con acuerdos y con desacuerdos, logramos construir este espacio. Y esa es la manera en la que creo yo que hay que trabajar y en la que vamos a seguir trabajando. Y como universidad pública, para nosotros es una obligación estar a tono con lo que la comunidad nos va demandando, porque es esa comunidad la que nos sostiene con sus aportes y nosotros nos debemos a ella. No estamos solamente para trabajar adentro de la universidad, estamos trabajar para afuera con la comunidad. Y ese es el objetivo y el trabajo que perseguimos y que anhelamos y que esperamos poder sostener a lo largo del tiempo. Así que muchas gracias a todos y todas por participar y quisiera que el decano, el arquitecto Guillermo Melgarejo, por favor se dirija unos minutos a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Buenos días y bienvenidos a las 10º jornadas de comunicación. La verdad que para mí también no te escucho, Guillermo. No sé si... A ver, ahí está. Ahí estamos. ¿Me estaban escuchando? Ahora ok. Sí, se escuchaba. Gracias. Estaba haciendo referencia a que para mí personalmente es un motivo también de alegría participar de la inauguración de estas 10º jornadas en un doble carácter. Por un lado, como decano de la unidad académica Río Gallegos, pero por otro también como docente de la Escuela de Comunicación, con lo cual también me siento doblemente involucrado con la realización de estas jornadas.
que por otro lado, y tal como señalaba Alfredo, estamos en esta oportunidad haciéndolas en la modalidad que ya de alguna manera hemos naturalizado virtualmente y en las condiciones que nos propone la pandemia, y que creo que de alguna manera han cambiado de manera inédita las prácticas que realizamos y que han afectado no solamente las actividades habituales de la universidad, sino nuestra vida cotidiana. Así que desde allí también se vuelve todo un desafío pensar en el mundo post-pandemia, porque seguramente cuando estemos regresando de alguna manera a aquellas prácticas de nuestra anterior normalidad, tampoco serán las mismas. Entonces, es todo un desafío ir pensándolas. Quiero dejarles un saludo especial de parte de la secretaria de Extensión, que por motivos personales no pudo estar presente en esta inauguración, pero me hizo el pedido especial de saludar a todos en su nombre. Ella ha estado también acompañando la realización de estas 10º jornadas, y particularmente quiero hacer un reconocimiento a la comunidad de la Escuela de Comunicación de la Unidad Académica Río Gallegos, esto es al plantel docente y a los alumnos y graduados de nuestra escuela, que seguramente van a hacer que estas jornadas sean de provecho para todos. Y por último, agradecerle a Joaquín Sánchez Mariño, que nos está acompañando y que desinteresadamente se ha puesto a disposición de estas 10º jornadas. Joaquín, quiero agradecerte especialmente tu buena predisposición, tu buena voluntad para participar de estas 10º jornadas. Así que no resta más que darles la bienvenida y ya dar por inauguradas estas 10º jornadas de comunicación social de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y antes de darle la palabra a la profesora Andrea Alvarado para presentarlo a Joaquín, les quiero recordar que por favor los que se sumaron recién vayan dejando en el chat de esta reunión vuestro nombre y apellido y número de documento para que nos quede el registro de la participación. Y ahora sí, le voy a pedir a Andrea que nos presente al invitado especial que tenemos en esta mañana. Muy buenos días, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Joaquín porque yo era quien lo molestaba pidiéndole las cosas y él siempre accedió de manera muy colaborativa. Así que bueno, gracias Joaquín por compartir tu tiempo con nosotros. Pero antes me gustaría, voy a dar algunos aspectos de su vida profesional para saber realmente quién es Joaquín y conocerlo un poco más. Joaquín nació en Buenos Aires en el año 85, él es escritor y periodista, publica en Infobae, La Nación y Redacción, entre otros, es autor de la novela De algún otro, publicada por Tinta Libre en el 2012, también publicó Mi tonto, ansioso, equivocado yo, cuya edición es del 2014 por Letras del Sur. Además, su último libro se llama En Venezuela, postales de un país al borde del colapso, publicado en el año 2019 por la editorial Galerna. Esta crónica se basó en la cobertura del estallido social ocurrido en Venezuela en febrero de 2019. Fue columnista del programa Altavoz de la televisión pública, además realizó trabajos de campo en Haití, la Amazonia, Mozambique, el Líbano, en la isla de Lesbos, Rusia, Egipto, entre otros. Su último proyecto se llama Interperiodismo. Intenta realizar un periodismo desde el lugar de los hechos de manera independiente, colaborativa y con todas las herramientas narrativas que ofrece el siglo XXI. Te damos la bienvenida, Joaquín, ahora el tiempo es tuyo y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias, Guillermo y Alfredo, por las palabras y por la bienvenida. Y gracias a todos por invitarme a abrir, a ser parte de las jornadas, que por supuesto son una responsabilidad. Y bueno, es un placer para mí
¿Se escucha bien? No sé si en ese aspecto venimos bien técnicamente. Bueno. Obviamente que para mí el espacio de la universidad es un espacio importante. Yo estudié comunicación acá en la ciudad de Buenos Aires y siempre las jornadas que se hacían, los espacios de debate o los eventos, en esa época, en mi época eran presenciales. Obviamente no existía todavía la pandemia. Fueron siempre un espacio muy importante para mí de intercambio, de escuchar gente, de escuchar distintos periodistas de todos ámbitos. Así que fue un placer para mí cuando me invitaron. Para algo, sinceramente voy a contar un poco cómo veo yo los distintos desafíos como dijo Guillermo o Alfredo, no me acuerdo, de la pospandemia. En realidad creo que los desafíos del siglo XXI son al margen de la pandemia para el periodismo. Voy a tratar de contar un poquitito cómo enfrento yo esos desafíos y después, obviamente, abrir a preguntas y poder conversar con quienes quieran debatir un poco, que por ahí puede ser, me parece más productivo a veces que uno solo monopolizando la palabra. Como decía Andrea, mi último proyecto se llama Under Periodismo y es un proyecto de periodismo independiente, que es el último y empiezo por ahí porque es el resultado de lo que fue para mí todo un proceso de entender qué quería ser como periodista. Y creo que, no sé si acá todos quieren ser periodistas, algunos comunicadores de otros ámbitos, algunos se dedicarán a distintos ramas. Yo voy a hablar específicamente del periodismo, que es lo que hago. Y cuando digo que mi último proyecto se llama Under Periodismo, es producto de que en realidad empecé trabajando como periodista de manera tradicional. Yo empecé siendo periodista en una redacción en Revista Gente, trabajé 7 años en la Revista Gente y era una época de redacciones, como el último tiempo de las redacciones antiguas. Estoy hablando hace más o menos 15 años que empecé. Y era una redacción donde el periodismo central para la revista era escrito, la revista se vendía, y uno tenía que pensar en escribir, en que el fotógrafo tuviera una foto, y en armar una nota con lo que uno hacía. Pero el modelo, la manera de ser periodista era entrar en un medio. No había maneras no era tan normal pensarse periodista al margen de los medios, ¿no? Uno tenía que elegir cuando terminaba la carrera o mientras la hacía, uno tenía que elegir si quería hacer tele o si quería hacer radio o si quería hacer gráfica. Y un poco esa era la decisión que se podía tomar. Uno sabía que si hacía gráfica, o sea, escribía, iba a ganar menos plata porque la radio y la tele se pagaba más. Bueno, ese era el desafío. Y para mí hay algo de eso, obviamente hoy se amplió mucho más esa libertad, las preguntas son muchísimas más, y la libertad es otra. Pero hay algo que es central para mí de esa pregunta, que es la pregunta cuando alguien termina el secundario también, ¿no? ¿Qué quiero ser? Creo que en el periodismo es fundamental preguntarse qué periodista quiero ser, ¿no? Eso creo que es la primera pregunta que alguien tiene que hacerse cuando empieza a trabajar. No es una respuesta, la respuesta no es una respuesta que vaya a ser permanente, porque uno puede querer ser un periodista de algo o de determinada manera durante 5 años, después puede querer cambiar, después hay muchos modos de ser periodista en distintos aspectos, en cuanto a qué te dedicas y en cuanto a cómo vivís, ¿no? Si sos empleado, si sos independiente. Entonces me parece que esa es la primera pregunta que tiene que hacerse un periodista. ¿Qué tipo de periodista quiere ser en ese momento? Periodista que aprendiera, ¿no? Quería estar en una redacción y aprender de mis editores, de mis compañeros. Entonces todavía no sabía qué tipo de periodista se podía ser. Después, con el tiempo, hice un viaje, pedí una licencia, hice un viaje por más o menos medio mundo. Fui con 2 amigos, 2 colegas, arrancamos por Europa y nos fuimos a Rusia, China, Mongolia, Myanmar. Estuvimos como 7, 8 meses viajando y armamos lo que en ese momento era un blog de viajes. En el año 2012 todavía no era tan normal hacer videos por YouTube de viajes, entonces en ese momento nosotros armamos una página web y una cuenta de video en Vimeo. En esa época Vimeo y YouTube todavía están un poco a la par,
y apuntamos por Vimeo, que era un poco más premium, digamos, y permitía subir videos en alta calidad. Y armamos fue mi primer proyecto independiente, digamos, que era, insisto, una página web donde escribíamos crónicas de todo el viaje como en tiempo real. Entonces llegábamos a Rusia, a Moscú, entonces escribíamos un texto sobre algo que veíamos en Moscú, hacíamos un video, y teníamos una pequeña comunidad que iba siguiendo el viaje, y eso fue como el primer atisbo de que se podía hacer periodismo independiente, que se podía hacer periodismo siguiendo los propios intereses y no los intereses o las inquietudes del editor, ¿no? Cuando uno trabaja en una redacción, quien te marca la agenda en general es tu editor, tu jefe de sección, te dice, bueno, tal nota, tal otra. Cuando uno va creciendo, uno empieza a ser quien propone las notas, ¿no? Pero en ese primer viaje para mí vislumbré una parte de lo que yo quería hacer, que era un periodista que siguiera las historias que a él mismo le interesaran, ¿no? Que las historias que a mí yo quería seguir, yo quería contar aquellas cosas que a mí realmente me parecían atractivas, porque se imaginan que 7 años trabajando en gente, conté separaciones de Guandanara, conté embarazos de Pampita, conté infidelidades de Juana Viale, conté infinidad de cosas que sinceramente a mí no me interesaban y me daban pudor. A mí no me gusta meterme en la vida de los otros, soy chismoso, si querés, entre amigos, pero como periodista me generaba mucha incomodidad hablar de la vida de los otros, y después, por cosas de la vida, pude experimentar, estando cerca de personas que por ahí eran conocidas, pude experimentar, ver cómo se sufría del otro lado ese periodismo. Entonces, cuando hice ese viaje, descubrí que no quería seguir haciendo ese tipo de periodismo que estaba haciendo en gente, volví y renuncié. Y empecé a trabajar de manera independiente en La Nación, porque quería hacer periodismo cultural. Pensaba que esa era estaba buscando, ¿no? Cuál era el periodismo que me gustaba. Por un lado me gustaban los viajes, pero hacer periodismo de viajes era medio imposible, porque siempre es muy caro y demás. Entonces dije, bueno, voy a probar con el periodismo cultural, que a mí la literatura es mi otra rama de interés. Y la manera de hacerlo, yo quería publicar en esa época, tenía una gran admiración por el diario La Nación, que hoy no se mantiene tanto, y quería publicar en la sección de Cultura de La Nación, y lo que hice para lograrlo es algo que un poco también, muchas veces me preguntan algunos periodistas o jóvenes estudiantes, che, ¿cómo puedo hacer para entrar en un medio? Y la mejor manera, al día de hoy, sigue siendo para mí entrar en un medio o publicar en un medio. Sigue siendo llegar al medio, a algún editor con una muy buena historia para contar, decirles, che, tengo esto, y que el editor no pueda decir que no porque quiere esa historia. Yo tuve la intuición de que esa era la manera para mí para entrar a La Nación, y lo que hice fue... Yo era muy fanático de un poeta que se llamaba Nicanor Parra, es un poeta chileno que murió a los 103 años, murió hace 3 años, y llegó a los 103 años, fue un poeta, es uno de los poetas más importantes de Chile, era amigo y rival, si se quiere, para ponerle un poco de folclore, de Pablo Neruda, un poeta muy, muy importante y muy loco, y cumplía 100 años en el 2014, porque nació en 1914, cumplía 100 años. Entonces yo lo que hice, él no daba entrevistas, ¿no? O sea, desde los más o menos 90 años había decidido no dar más entrevistas. Entonces yo pensé que una entrevista con el poeta, en su momento que estaba vivo, era el poeta más importante de habla hispana, ¿no? Del mundo. Entonces pensé que si yo lograba una entrevista con él, cosa que por otro lado es imposible, podía llegar a ofrecérsela a La Nación y entrar. Entonces me compré un pasaje, en unas vacaciones, me compré un pasaje a Chile, me fui solo a Chile y me fui a buscarlo a su casa. Él vivía en un pueblo llamado Las Cruces, en la costa. Y me fui a buscarlo, no tenía la dirección, no tenía nada, pero bueno, era un pueblito chiquito, entonces me fui a Chile, me fui a Las Cruces, y cuando llego a la casa, descubro la casa, hablando con los almaceneros, qué sé yo, sí, me dicen, ¿dónde está el casa? Porque era un mito el tipo. Llego a la casa, me atiende Juanita, que era su empleada, perdón, Rosita, y me dice, no, él está en su casa de Santiago, en Santiago de Chile. Así que bueno, me había ido hasta Las Cruces, me había ido sin sentido hasta ahí, que eran como 200 kilómetros de Santiago. Yo había ido hasta Chile, me había ido hasta Las Cruces. Bueno, gracias, me quedé por el pueblo un día, saqué fotos y me volví para Santiago de Chile, donde había empezado.
ahí encontré la dirección de su casa en Santiago, que es como si fuera en las afueras de la ciudad, y fui a buscarlo. Y empecé a tocar, no había timbre, pero empecé a aplaudir, era una especie de casa quinta, ¿no? Una entrada de hierro gigantesca y un gran camino hacia arriba, como hacia el bosque, y al fondo la casa, ni se veía, o sea que era muy lejos, ¿no? Yo aplaudía, no se me escuchaba, pero no había timbre, entonces tocaba, golpeaba la reja, aplaudía, gritaba, medio una locura porque nadie me había invitado, pero bueno, yo tenía, no sé, 25 años y dije que no pasa nada. Y estuve como una hora, nadie me recibió, y cuando estaba por irme, encomendado a los dioses, chiflé, pensando que, no sé, y obviamente que no tuvo ningún efecto ese chiflido, pero sucedió la coincidencia que terminé de chiflar, e inmediatamente después de eso se abrieron las dos puertas de la casa quinta, como automáticamente, dos puertas de hierro que se abrieron ante mí, y era la primera vez que me encontraba ante el efecto mágico de mi chiflido, y dije, bueno, paso. Empecé a entrar a la casa y claro, a los 2 minutos me di cuenta que estaba viniendo un auto que con un control remoto había abierto el portón desde antes de verse y había abierto el portón para entrar. Yo lo interpreté con mis propias maneras de interpretarlo, porque vemos el mundo como somos, no como es. Y empecé a entrar y entra el auto al lado mío, que me va a entrar como diciendo, ¿viste quién es? Y el auto entra y al rato se acerca un tipo así desde la colina y me dice, sí, ¿quién sos? Y yo, mirá, vengo de Argentina, vengo a ver a Nicanor, vengo a ver a Don Nica. Y me dice, no, pero Don Nica está en Las Cruces, en la costa. Yo le digo, no, mirá, vengo de Las Cruces, me dijeron que estaba acá, me vine de Argentina especialmente para saludarlo. Nada, quiero darle un abrazo y agradecerle su obra, nada más, soy de Buenos Aires. Bueno, me dice, déjame ver. El tipo se va, que era el hijo, después me entero, era el hijo, vuelve al ratito y me dice, bueno, pasá. Y yo entonces, bueno, pasé, entré caminando y, y el tipo como muy ocupado, sin tener mucho tiempo, me dice, bueno, ahí está, como diciendo, ahí está el viejo. Y estaba atrás de 2 puertitas en un patio y yo entré caminando, estaba con 2 nenitos, que me dijo, ellos son mis nietos o mis bisnietos, no lo sé. Pensé en un tipo de 100 años. Y se para así de un salto y me saluda. Y me dice, ¿de dónde sos? De Buenos Aires. Me habla un poco de Buenos Aires. En esa época era la Feria del Libro. Y me dice, bueno, ¿y la Feria del Libro cómo está? Ahora todos los libros, me acuerdo me dijo esto, ahora todos los libros son de Kirchner. Kirchner. No hablan de nada más que de Kirchner. En esa época, no me acuerdo si era el 2014, 2013, había muerto hace poco, o no tan poco, pero bueno, no sé, había un boom de libros de Kirchner. Y él, que leía mucho los diarios y los segmentos culturales, estaba como indignado con que en los segmentos culturales se hablara solo de los diarios de Kirchner. Y digo, bueno, sí, qué sé yo. Empezamos a conversar un poco, después me habló de Macedonio Fernández, me habló de Borges, me habló del Tao. Hablábamos como 1 hora entre pitos y flautas. Y bueno, nada, conversando, y después me dijo, bueno, le digo, bueno, me voy. Yo pensé que estaba abusando. Y yo, bueno, chau. Y cuando estoy yendo me dice, esperá, anotá mi número de teléfono, porque a mí los chistes se me ocurren después. Cuestión, yo anoto su número de teléfono, yo pensé que me estaba mintiendo, no sé. Y me voy. Al tiempo, un tiempo después, llamo por teléfono a ese teléfono y era el teléfono. Bueno, con ese encuentro, después más adelante volví a verlo y entré a su casa en Las Cruces, o sea, lo vi más de una vez, pero con ese encuentro fui al diario La Nación y les conté que tenía un encuentro con Nicanor Parra para contar por sus 100 años, y claro, los tipos no podían creerlo, les parecía imposible. Chequearon, digamos, constataron que yo no fuera un estafador y me compraron la nota. Y la nota fue la nota de etapa del segmento cultural y la nota de etapa de La Nación también. Y a partir de ahí se me abrieron las puertas digamos, como en ese portón de hierro, se me abrieron las puertas del diario. Tiempo después me di cuenta de que con lo que tenía podría haber ido a cualquier medio, probablemente de habla hispana, al País, España, y
y cobrar en euros esa nota que me habrán pagado a plata de hoy 3.000 pesos. O sea, yo me había ido a Chile, había estado 10 días en Chile, de un lado de acá para allá, había estado obviamente toda mi plata. Para mí era un sueño conocerlo a Nicanor Parra, entonces no hice esa cuenta. Pero esto un poco refleja la capacidad de pago del periodismo cultural. Pagaron, insisto, como si fuese a plata de hoy 5.000 pesos, por algo que me había costado seguramente 50.000. Pero yo era feliz y a partir de ahí empecé a publicar en La Nación, en el segmento cultural. Y empezaron a llegarme libros, para mí era mágico, empezaron a llegar libros a mi casa, ¿viste? De editoriales que me decían, Tomás, queremos que leas este libro, reseñes o que entrevistes al autor. Y durante 2 o 3 años trabajé de manera independiente haciendo periodismo cultural, que pensaba que eso era lo que a mí me fascinaba. Después, con el tiempo, como me aburro mucho de las cosas, me aburrí de vuelta de trabajar de periodista cultural, porque en realidad a mí me gustaba leer y me gustaba conocer a los autores que a mí me gustaban y hablar de cultura con mis amigos, pero ser como el púlpito de lo que se debe leer o dar siempre, ¿no?, opiniones, no me gustaba. Entonces empecé a correrme de ese lugar. Hay un libro que yo leo seguido, lo tengo acá, de Alfred Hirschman, que se llama La retórica reaccionaria, que es un libro que habla un poco es un libro de los 90, y un cientista político, que habla un poco de cómo el progresismo se ha vuelto un poco reaccionario, digamos, antes los reaccionarios, si se quieren, a la derecha, ¿no? Los fachos, por decirlo de algún modo, que no estaban, no se llevaban bien con los cambios de época. Bueno, lo que él plantea en este libro es que el progresismo con el tiempo se ha vuelto un poco reaccionario, ¿no? Que se empieza a llevar mal también con los cambios y que empieza a ser el progresismo el quien tiene como la última palabra de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Hay una vieja frase que es otro debate para tener en algún momento, de que, no me acuerdo quién dijo que el fascismo del futuro será el antifascismo, una cosa por el estilo. Bueno, a lo que voy con esto es, lo que plantea en este libro es que estamos teniendo una especie de compulsión por decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Y como periodistas muchas veces nos enfrentamos a tenemos una voz, tenemos un lugar para publicar, entonces creemos que se nos es dado el derecho y hasta se nos requiere que digamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que se debe y qué es lo que no. Y él plantea una solución que es la inconsistencia ideológica. Habla de la inconsistencia ideológica, que es no tener tan claro qué es lo que uno piensa, qué es lo que es lo correcto, qué es lo que es el bien y qué es el mal, ¿no? Dejar que la propia ideología de uno sea un poco inconsistente y permitirse la contradicción, ¿no? Fitzgerald, el escritor norteamericano, Scott Fitzgerald, decía que una mente superior es aquella que alberga a la vez en sí misma 2 pensamientos contrapuestos. Bueno, yo siempre fui un poco de esa idea, no por mente superior, sino por no tener nunca del todo claro qué era el bien y qué era el mal. O qué era lo correcto y qué era lo incorrecto, porque digamos que el bien y el mal es un poco más instintivo. Entonces decidí correrme del periodismo cultural, porque si bien era inofensivo, me incomodaba decir que, como dedicarme a eso, a decir que era bueno y que era malo. Y por otro lado también tampoco tenía tanto estómago para agarrar un libro que me parecía malísimo y decir este libro es malísimo. Entonces, de vuelta me puse a buscar qué hacer. Recalé en un medio, que me invitaron, un medio nuevo que se llamaba Redacción, que era un medio que se fundó en el 2018 y que su propuesta era hacer un periodismo de soluciones, un periodismo del bien, digamos, un periodismo que propusiera... el periodismo de soluciones es una nueva escuela de periodismo que tiene su origen en Estados Unidos, Norteamérica, que plantea que el periodismo tiene que, además de plantear los problemas, plantear soluciones, investigar soluciones, cómo se han encontrado soluciones para distintos problemas. Entonces yo planteo el problema de la contaminación del transporte público, investigar cómo, no sé, Dinamarca resolvió su modelo de transporte llevando todo hacia el modelo de bicicletas y plantear en el propio artículo una solución posible al problema que yo estoy planteando. Bueno, trabajé ahí también 2 años, 1 año y medio más bien, y de vuelta renuncié otra vez porque me aburrí un poco de
eso, de buscar soluciones. Me parece súper valioso y es una corriente que está creciendo y es interesante, pero bueno, no es para mí. Ahora, ¿qué voy con todo esto de que me aburro? No solo porque es verdad y para ser honesto, sino porque me parece que todo tiene que ver con esta pregunta de qué periodista quiere cada uno ser, ¿no? ¿Qué periodista queremos ser? ¿Qué queremos hacer de nuestro oficio? Preguntárselo de manera constante. Hay un viejo cuento que lo cuenta, bueno, un periodista que yo admiro muchísimo, que se llama Foster Wallace, David Foster Wallace, no sé si lo conocen, pero es un genio estadounidense. Él se suicidó, escribió muchos libros, muchos artículos, y a él le gustaba mucho vivir las experiencias para las que escribía, ¿no? Escribió un libro, por ejemplo, un día lo mandaron a cubrir un crucero. Él era un tipo que era muy célebre, ¿no? Era escritor y periodista, ya era famoso, y lo contrataron de una revista para ir a hacer un artículo sobre cómo era ir a un crucero de lujo, ¿no? Con un crucero, no sé si era por las Bahamas, a dónde. Supongo que el crucero le habrá pagado el medio para que hicieran un artículo sobre ese crucero, y el artículo lo contrató a él, que era como una gran celebridad, ¿no? Era como contratar a, no sé, a Beatriz Arlo para que haga una crónica sobre un crucero. Y el tipo aceptó, se fue al crucero, creo que estuvo 10 días por el crucero, y salió del crucero y le dijo al editor, acá está mi artículo, y le presentó un texto de 150 páginas, o sea, un libro, ¿no? Y le dijo, pero ¿cómo? O sea, no puedo publicar un libro, 150 páginas, es una revista, ¿no? Supongo que hicieron una versión corta para la revista y después Foster Wallace publicó el libro, que se llama Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, y que es un libro sobre cómo es pasar 10 días con ricos, viendo cómo estos ricos le pagan a alguien para que se ocupen para no tener que hacer nada, y que comparte esa vida, digamos, para que él la ve muy crítica y muy sin sentido, de gente que está tan aburrida de su vida y tiene tanto dinero que paga para no tener que ocuparse de nada. Bueno, es muy divertido el libro. Y ahí, una vuelta a Foster Wallace lo invitaron a abrir unas sesiones en una universidad, y él empezó contando un cuento que es un poco conocido, por ahí lo conocen, que es el de dos peces que van nadando, dos peces jóvenes, y se cruzan con un pez más viejo, y que el pez más viejo le dice, bueno, hola chicos, ¿cómo está el agua? ¿Cómo está el agua hoy? Bien, bien, bueno, gracias, chau, y se van. Y siguen andando los dos pececitos solos, nadando, y uno lo mira al otro y le dice, che, ¿qué es el agua? Bueno, obviamente porque los peces no tienen conciencia de qué es el agua, viven en ella. Entonces, esa pregunta de Foster Wallace decía, bueno, como periodistas o como escritores tenemos que estar preguntándonos permanentemente, diciéndonos permanentemente, esto es agua. O sea, estamos, aunque no nos damos cuenta, inmersos en una realidad, y como periodistas a veces nos olvidamos que somos periodistas y que tenemos la oportunidad de contar historias, de contar lo que vemos al resto de la gente, que por ahí no nos damos cuenta de ese, si se quiere, superpoder. Digo superpoder porque soy un poco romántico del oficio. Pero entonces hay que estar, me parece, permanentemente preguntándose qué tipo de periodismo quiero ser, qué tipo de periodismo me mantiene vivo, me hace feliz, y repitiéndome todo el tiempo, soy periodista, esto es agua, esto es periodismo, y no dejar que suceda de manera automática. Empezar a buscar siempre lo que a uno lo encienda. Dicho esto, para concluir un poco con mi historia, renuncié a este medio y empecé a trabajar de manera independiente, haciendo coberturas en territorio, que es coberturas de conflictos sociales en terreno, algo que a mí siempre me había gustado, lo había hecho de apartes, y en el 2019, en febrero, en enero sucede lo que en Venezuela Guaidó se proclama presidente encargado de la República. No sé si se acuerdan, el 23 de enero, tuvo mucho en los medios. El presidente, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se dice que Maduro está usurpando el poder, entonces se proclama presidente encargado. Maduro dice que la Asamblea está en desacato, estallido social aún más grande en Venezuela. Yo acababa de renunciar a la redacción para hacer ese tipo de cosas, entonces vi que sucedía eso y me compré un pasaje y me fui a Venezuela.
otra vez como con Chile, a costa de mis propios ahorros, pero me parecía que si yo quería poder meterme un poco en ese mundo, de contar lo que estaba pasando en el mundo, de contar los conflictos sociales, tenía que entrar con una cobertura o con una carta fuerte, en su momento fue de Nicanor Parra, y me fui a Venezuela, y fue una cobertura que a mí me dio mucho reconocimiento. Viajé sin credencial de periodista, porque viajé como turista, entonces no llevé la credencial, porque recomendaban digamos, que no son bien vistos los periodistas. No llevé cámara, viajé solo con 2 teléfonos, y Andrea, que estuve un mes más o menos, y estuvo en Caracas contando esto. Me impactó mucho todo lo que vi, porque la situación en Venezuela, bueno, en ese momento era terrible, hoy sigue siéndolo. No sé, no había agua. Yo estaba en una casa, en una especie de Airbnb en Caracas, en una casa de clase media, y no había agua, por ejemplo. No había luz, una vez por día no había luz. Agua había 1 hora a las 8 de la noche, y después se cortaba. Bueno, nada, la ciudad está destruida, no hay luz eléctrica, digamos, se roban los foquitos. Caracas es una ciudad muy rica, muy destruida, muy venida medio post-apocalíptica. Después también estuve en la frontera. El 23 de febrero se intentó, Estados Unidos y demás, hubo una campaña para entrar ayuda humanitaria a Venezuela. Maduro dijo que se iba a poner, puso unos volquetes tapando un puente, no sé si se acuerdan. Bueno, yo estaba en Caracas, vi que iba a suceder eso, entonces me fui a la frontera para cubrir ese momento. Fue un momento muy, muy impactante, muy histórico. Cientos de miles de personas tratando de entrar a Venezuela desde Colombia, la frontera cerrada, disparos, digamos, batahola, varios días de conflicto. Y yo era el único argentino que estaba ahí cubriéndolo, porque unos días después llegó TN, y yo con mi teléfono fui cubriendo todo, y esa cobertura le fue muy bien. De vuelta, por estar en un lugar en el que no estaba nadie, y por estar con el teléfono. De repente estaban peleando la gente con la Guardia Nacional, y yo estaba al lado con un teléfono, y ahí descubrí un poco el modo en que se tiene que trabajar en este momento, si uno quiere cubrir la realidad, que es de manera muy inmediata, de manera muy ágil. Ya la idea de grabar, filmar, irme a la redacción, bajar, escribir 3 días después, ya no iba. Entonces yo lo que hacía era estar con el teléfono, grabar todo, qué sé yo, registrar, tomar testimonio, grabar, alejarme del conflicto, o sea, alejarme unos metros, conectarme a recuperar algo de señal, mandarle todo a un amigo que estaba en Buenos Aires, por WhatsApp o por Telegram, mandarle todo, mandarle audios con referencia, decirle: en tal video está pasando tal cosa, en tal cosa, tal cosa, en tal cosa, tal cosa, y volver a la zona de conflicto. Mi amigo recibía todo, armaba hilos de Twitter, yo le iba dando indicaciones, entonces subía los videos con el texto que yo le indicaba por mensaje de voz, iba subiendo hilos de Twitter en vivo. Y entonces esa instantaneidad generó mucho impacto, ¿no? Porque de repente lo que estaba mostrando yo era lo que estaba sucediendo realmente, en un lugar donde no había otro vivo, porque además ahí no había señal y qué sé yo. Bueno, esa cobertura me abrió de vuelta las puertas de lo que me apasionaba, y empecé a trabajar desde entonces, 2019, de manera completamente independiente, y especializándome en algo que todavía no me aburrió y no creo que lo haga, que es hacer periodismo en territorio, que es lo que siempre me gustó, ¿no? Ir al lugar de los hechos y contar desde el lugar de los hechos. Después de ahí, ese año me fui, estuve en Brasil, cuando el año de los incendios en la Amazonia, volé de vuelta independiente. Después volaba y le vendía a algún medio, ¿no? Empecé a hacer acuerdos, me pusieron un poquito mejor, y empecé a hacer acuerdos con medios que me pagaran un poco mejor. Volé a Brasil durante los incendios, a buscar los incendios y contar un poco lo que estaba pasando. Estuve también cerca de 20 días en Brasil, eso lo cubrí para Infobae. Después viajé a Chile, fue el mismo año del estallido social en Chile, la marcha del 1.000.000 de habitantes y demás, que condujeron a que hoy se haya votado una nueva constitución. Todo eso surgió en el 2019, en esas protestas impactantes. Yo Chile conocía mucho, había ido muchas veces, y volé a cubrirlo porque era una locura lo que estaba pasando, y de vuelta les fue muy bien esa cobertura. Me fui con Greenpeace a buscar pesqueros ilegales por el Atlántico, con un barco de Greenpeace. Tuve 15 días navegando con Greenpeace, escrachando, si se quiere, pesqueros chinos, surcoreanos, que estaban pescando de manera ilegal en nuestro mar.
Y la última cobertura así grande, antes de que cayera la pandemia, era ir a Medio Oriente, algo que yo siempre tuve el sueño de ser corresponsal de guerra. Viajé a Líbano para entrar en Siria y contar el conflicto de refugiados sirios. En esa época se están cumpliendo 9 años de la guerra en Siria, hoy ya se están cumpliendo 10 años. Y ahí llegó la pandemia. Yo ya estaba en Líbano, había conseguido mi visa para Siria, que es muy difícil de conseguir, y estaba a 5 días de entrar en Siria cuando cayó la pandemia. Y bueno, nada, me llamó la embajada de Siria, la Secretaría de Asuntos Extranjeros, me dijeron que tenían que revocar la visa de manera indeterminada por la pandemia, así que quedé ahí a 100 kilómetros. Y bueno, conté algún conflicto de refugiados en Líbano, en Lesbos, una isla de Grecia, y me volví. Pero bueno, todo eso fue producto de estar preguntándome permanentemente qué quería hacer y cómo. Paréntesis, la última cobertura, la de Medio Oriente, la hice con financiación ya no de un medio, sino de la propia gente. Armé un proyecto llamado Under Periodismo y conté lo que iba a hacer, la cobertura que quería hacer, y la gente me apoyó, me transfirió mucha guita a través del mercado pago para que yo pudiera. Entonces, cerca de un 50% de esa cobertura la gané con el apoyo de la gente. Más o menos eso es un recorrido. Tenía algunas cosas o videos para mostrarles, pero me parece que se hizo un poco largo mi cháchara. Pero ahí está la página y ahí están en todas mis redes y demás muchas de las cosas que hice y los videos que acompañan todo esto que voy contando para que no sea pura palabra, digamos. Pueden verlos cuando quieran. Y no sé si quieren que hablamos de preguntas o porque no sé cómo venimos de tiempo, pero ustedes me dirán. Sí, Joaquín, gracias por tu exposición. Ahí surgieron algunas preguntas, así que ahora yo les voy a pedir que para organizarnos, quienes quieran que les vaya ocurriendo algo, lo puedan escribir en el chat y se las vamos transmitiendo a Joaquín. Ahí hay una pregunta que dice sobre la historia, bueno, de Nicanor Parras, y cuando vos fuiste a realizar la nota, si le dijiste a Nicanor Parra que ibas a realizar una nota. Eso justamente a veces lo que uno por ahí siempre dice que bueno, que hay que ser sincero, digamos, con el entrevistado, ¿no? Claro, absolutamente, digamos, eso no es negociable. En realidad la historia de Nicanor la conté un poco abreviada, porque fueron 2 encuentros. El primero que conté largo, que es el primer encuentro, que fue en el 2000... Bueno, Nicanor tenía 96 años más o menos. Este fue el primer encuentro del que yo conté. Cuando Nicanor cumple 100, hay un segundo encuentro, que es cuando yo llamo por teléfono y voy a su casa en Las Cruces, porque yo en el primer encuentro él me pregunta, ¿vos qué haces? En ese encuentro que conté, y yo le digo, yo soy periodista, y él me dice, pero esto no es una entrevista, ¿eh? Y yo le digo, no, esto es un encuentro. Y eso era verdad, porque en esa época yo había ido a conocerlo. Cuando voy de vuelta para volver a verlo, para ofrecer la nota a La Nación, ahí yo ya voy más despierto, porque yo ya la conocía a Nicanor y ya me habían dicho cómo era, si yo quería que él me diera una nota, y me dijo, la gente que lo conocía me dijo, vos no le preguntes nada, si vos le preguntás, te va a decir que no. Vos decirle que te estás acordando de todo lo que dice, una cosa por el estilo. Entonces en ese segundo encuentro, yo no le digo, bueno, qué sé yo, le digo, seguramente el día de mañana voy a escribir un poco esto que charlamos, pero bueno, eso es mi derecho, una cosa así le dije, y me dijo, está bien, me dice, vos, si me grabaste a escondidas, pues yo no puedo hacer nada. Yo no lo grabé a escondidas, y de hecho en la nota cuento todo esto, en la nota cuento que es un encuentro, que no es una nota, y cuento algunas cosas que me va diciendo, que tomé nota, pero no lo puse como entrevista, pregunta y respuesta, porque no fue lo que fue, no fue una entrevista. Yo conté el encuentro, pero sí blanqueándole a Nicanor en el segundo encuentro, que seguramente iba a escribir sobre eso. Pero eso es clave la pregunta y es fundamental. Uno no puede no blanquear si uno va a hacer una entrevista, digamos. Perfecto. Ahí hay otra pregunta de Santiago que dice, ¿por qué decís le fue muy bien a la cobertura si fuiste vos quien fuiste a buscar y a contar esas historias? Bueno, cuando digo le fue bien, digo que tuvo... sí, por ahí uno a veces tiene una mirada un poco mercantil, y cuando estás mucho en el tiempo en este laburo, según terminás teniendo una mirada un poco mercantilista del impacto, ¿no? No sé qué es que te vaya bien o mal a una cobertura. Yo creo que sí,
que si te vas contento, si te vas enriquecido de una cobertura, ya les fue bien, te fue bien a vos y le fue bien a la cobertura. En este caso en particular, lo que yo me refería es que tuvo mucho impacto y tuvo mucho alcance la cobertura, y no siempre es fácil, uno, sobre todo cuando uno invierte y qué sé yo, a veces hace coberturas que no ve nadie, ¿no? Y que no tienen el alcance que uno esperaría porque cree que la historia vale la pena. En el caso de la cobertura en Venezuela, llegó muy lejos, me dio mucha visibilidad como periodista, que a veces también es algo que es un valor en el mercado, ¿viste? La visibilidad. Es un poco contradictorio, pero un poco, sobre todo cuando querés vivir de esto, tener que las coberturas tengan público, que la gente vea la cobertura, que la gente quiera ver cómo vos contás las cosas, hace que el día de mañana, cuando vaya a venderle una cobertura a un medio, el medio diga, bueno, dale, sí, porque este pibe, la gente ve las historias que hace, o a la gente le gusta la manera en que cuenta, entonces es medio un valor de mercado. En ese aspecto también en la vida real hay que tenerla en cuenta, ¿no? Cuando uno quiere ser periodista, yo cuento todos estos sueños, pero al medio tuve que ir aprendiendo a negociar y aprendiendo a sacar una especie, digamos, dar y resignar para poder llegar a hacer el periodismo que yo amo hacer. Entonces, le fue bien en términos de audiencia, si se quiere. Pero igual me parece que la pregunta, ¿sabés a qué apuntaba? Porque como decís, la cobertura es como que se habla en tercera persona y en realidad fuiste vos quien fuiste a buscar esa historia. ¿Se entiende? Como que me parece que refiere a eso, como que vos te alejas un poco, decís la cobertura, pero en realidad vos sos quien fuiste a buscar eso. Parece que por ahí va la pregunta. Bueno, bien. Sí, creo que hay que tener siempre bien claro, ¿no? Quién es uno y cuál es su trabajo. Digamos, a mí me fue bien como periodista, además de que fui feliz haciéndolo y aprendí muchísimo. Y me fue bien también de manera en lo que es en la industria, pero hay que saber que uno está contando una historia y que uno viaja a contar una historia y a contar una historia importante en ese caso. Entonces por ello un poco distingo, ¿no? Hago esas dos, me emancipo un poco de mi propia experiencia. En el caso, por ejemplo, de Brasil, me fue muy bien a mí, aprendí muchísimo, entendí muchísimo lo que estaba pasando. No le fue tan bien a la cobertura, en términos de que por ahí estaba sucediendo algo más, la gente no le llamó tanto la atención, no fue tan leída. Entonces lo separo por una cuestión de que creo que hay que tener bien claro cuál es la misión, ¿no? Más allá de uno. Está bien. Ahora yo tengo una pregunta. En el capítulo 6 del libro En Venezuela, que yo lo leí, vos contás la historia del supermercado. Y hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, porque cuando la leí dije, acá hay mucho más para contar detrás de esa frase, que decís, Venezuela me descoloca. ¿Podés sintetizar brevemente, no vas a contar todo el libro, pero cómo podrías resumir esa frase que vos pusiste, Venezuela me descoloca, como diciendo, bueno, ¿qué hay detrás de eso que te descolocó tanto, de acuerdo a lo que vos viviste en ese momento? Bueno, a ver, Venezuela creo que me descoloca en varios sentidos, ¿no? Descoloca al gobierno nacional, por ejemplo, ¿no? Que no sabe dónde pararse, porque está como en una encrucijada entre su propio decir y su decir actual. Descoloca a muchos venezolanos que eran chavistas y que hoy, después de años de estar pasándola mal, se siguen considerando chavistas, pero no les gusta Maduro, y se sienten descolocados. Descoloca a los propios maduristas que no saben con qué argumento sostenerse. Descoloca a los antichavistas que no entienden cómo después de tantos años sigue en el poder y no se lo explican, y evidentemente hay algo que ellos no entienden. Es un caso que descoloca porque hay muchos misterios alrededor de Venezuela. A mí, en lo personal, en el caso del supermercado, para los que no saben, es un supermercado que hay en Caracas, que yo fui y me dijeron, bueno, eso es un supermercado del Estado, como si fuese un Carrefour gigante. Y me dijeron, bueno, podemos entrar. O sea, es una especie de Carrefour gigante, pero administrado por el Estado. Entonces yo entré y encontré que las primeras 10 góndolas de un hipermercado, un lugar gigantesco. Primero que el hipermercado estaba como si fuese un cuarto del hipermercado, estaba ocupado, y después estaba tapiado,
y 3/4 del hipermercado estaban vacíos y cerrados porque no había nada que poner. Entonces, de una propiedad de, llamémosle, 2.000 metros cuadrados, estaban usando solo 500. Y el resto estaba vacío porque no había productos para poner. Ahora, las 10 primeras góndolas del frente del supermercado, esto después si quieren les comparto el video, es una locura. Las 10 primeras góndolas, en esas góndolas solo había ketchup. Estaba llena de ketchup. 10 góndolas recubiertas solo con ketchup. O sea, el 50% del supermercado solo vendía ketchup. Ketchup Heinz, por otro lado, un ketchup americano. Y que estaba distribuido una botella al lado de la otra, ni siquiera había hacia atrás, no es que había como acumulado, era una puesta al lado de la otra para ocupar toda la góndola, y eran 10 góndolas así, que yo no podía entender, como vi eso dije, esto es un delirio, o sea, es una imagen, o sea, imposible de explicar, porque ni digamos, supongo que si Maduro viera eso, hubiera dicho, ¿quién es el idiota que hizo esto? La explicación es que por una ley de Maduro, porque en su momento se estaba hablando mucho de del desabastecimiento alimenticio en Venezuela, ¿no? Ese era uno de los debates de la época, si Venezuela estaba desabastecido. Entonces Maduro había sacado una ley que le prohibía a los supermercados poner góndolas vacías. Para que no hubiera imágenes de góndolas vacías y no se hablara de desabastecimiento, Maduro había prohibido eso. Entonces los supermercados estaban obligados a poner cosas en las góndolas. Este supermercado, que era del Estado, no tenía qué poner en las góndolas, entonces agarró todo su ketchup y llenó el supermercado de ketchup para no romper la ley que ellos mismos habían puesto. Bueno, me descolocaba en varios sentidos, porque la imagen me descolocaba por la sorpresa, y me descolocaba porque no sabía qué pensar políticamente. Otra vez, lo de la inconsistencia ideológica, ¿no? Yo no tenía una simpatía ni particular ni por Chávez ni por Maduro, no me consideraba un bolivariano, digamos, fui como muy neutral en ese aspecto, tampoco me consideraba un antichavista, digamos. Pero cuando llegué ahí, no sabía qué pensar. Por eso las múltiples maneras en las que Venezuela te descoloca. Perfecto. Acá Leandro hace otra pregunta, dice, ¿qué conceptos e ideas podés compartir, en resumidas cuentas, dice, que nos permita pensar en el desafío que es para un periodista pasar de ser un asalariado que cobra a fin de mes a un periodista que se autofinancia? Sobre todo dice porque el contexto de la crisis de hoy lleva a que existan trabajadores de prensa que necesiten varios trabajos para llegar a fin de mes, o el caso de los freelance que trabajan mucho para ganar poco. Bien, estoy volviendo a leer la pregunta para responder. La ley, perfecto. Sí. Bueno, a ver, voy por partes. Es una decisión que de vuelta, vuelvo a lo inicial, ¿no? ¿Qué periodista quieren ser? En esas preguntas no solo tiene que ver qué quieren cubrir, qué cosas les divierte hacer, audiovisual, escribir, radio. También incluye la pregunta de si quieren ser independientes o si quieren estar en relación de dependencia. Eso es una pregunta muy válida y muy importante para hacerse. Yo tengo amigos, grandes periodistas, que dicen, no, mira, yo necesito estabilidad, necesito un sueldo, porque si no, no puedo trabajar, estoy todo el día pensando en el miedo de no llegar a fin de mes, entonces yo necesito un sueldo, y trabajan así. Otros que deciden trabajar de manera independiente, como yo. Justo ahora, el mes que viene, empiezo un proyecto en Infobae, un proyecto especial con Infobae, y voy a trabajar en dependencia, si se quiere, un tiempo, por este proyecto en particular. Entonces digo esto y mañana van a ver qué trabajo, voy a empezar a trabajar en este proyecto, pero es porque es un proyecto que me guste de vuelta, quiero hacerlo. Pero la pregunta de si ser independiente o empleado, de vuelta, depende de cada uno de ustedes, y de lo que cada uno quiera y de dónde cada uno se pueda desarrollar mejor. Los desafíos de ser independiente son muchos, ¿no? Obviamente la industria periodística paga muy poco, uno tiene que aprender a hacer crecer su valor. Yo por esto decía de las coberturas, empecé a tener distintas herramientas para ofrecerlas a las redacciones para hacer más caro. Porque si uno hace notas y cobra, no sé, 3.000, 4.000 pesos en la nota, es imposible llegar a fin de mes haciendo notas, o tenés que hacer 20 notas por mes, y si haces 20 notas por mes, ¿para qué sos independiente, no? Si sos esclavo de esas 20 notas. Bueno, ese es un equilibrio que es muy difícil, muchos freelancers la llevan mal, muchos viven con laburos por ahí que le dejan más plata por fuera de la industria periodística y hacen alguna cosita periodística porque es lo que aman. Entonces, es
es un difícil equilibrio que se analiza en cada caso. Yo me autofinancié en muchos aspectos y en muchos momentos, primero porque quería hacer lo que iba a hacer, más por un deseo mío de hacerlo que por otra cosa, y segundo porque estaba apostando a crecer y a hacerme una especie de marca, si se quiere, con esas coberturas, y me salió dentro de todo bien, porque después empecé a tener quien me quisiera financiar eso que me estaba financiando yo, o un medio, o la gente, o una marca, una empresa. Entonces el vínculo con empresas también es muy importante empezar a hacerlo, ser independiente y no solo pensar que el que te puede pagar por tu trabajo es el medio, sino también puede ser una comunidad determinada interesada en un tema, seguidores, una empresa interesada en que se hable de un tema. Hay que tener muy, muy abierta la cabeza y ser muy creativo a la hora de pensar el financiamiento también. Esto es agotador, porque uno dice, che, soy periodista, tengo que pensar, soy comercial, soy contador, soy agente de viajes. Sí, nadie dijo que es fácil, digamos. Más que esto es agua, esto es petróleo, uno tiene que decirse todo el día. Pero bueno, es parte de lo que... Por otro lado, a mí también me pasó muchas veces que siendo independiente recibía críticas por ahí de los que trabajaban en relación de dependencia, porque decían, bueno, vos te vas, pero entonces que vos te vayas hace que en el medio no nos mandan a nosotros, porque vos vas solo. Bueno, es una tensión que hay irresuelta. Digamos, yo no era empleado a nadie, no le tenía que rendir cuentas a nadie, pero entiendo que se generaba esa tensión, se va a seguir generando. Pero bueno, en muchos aspectos hoy los medios no quieren gastar plata en viajes, entonces si yo quería hacerlo, la única manera que tenía de hacerlo era hacerlo por mi cuenta. Perfecto. Ahí Mariana también pregunta, dice, ¿en qué cambió tu forma de producir las coberturas con la llegada de las redes sociales? Bueno, yo te diría que cambió mucho en realidad para mí a partir de Venezuela. Las redes sociales ya existían. Bueno, mi primer viaje que les conté que hice con amigos fue, lo contamos mucho a través de Facebook, todavía no estaba Instagram instalado. Y ahí fue una primera acercamiento a la comunidad que te ofrece las redes sociales, ¿no? Como una gran comunidad de gente que seguía el viaje, y ahí tuve un atisbo de lo que podía suceder con las redes. Pero mi forma de hacer periodismo cambió, efectivamente, a partir de Venezuela, porque al tener que viajar solo con el teléfono, las redes sociales eran el lugar natural para contar lo que estaba viendo. Y encontré que yo era muy prejuicioso, ¿no? A mí me gustaba escribir textos largos, escribir libros, y ahí me encontré con que la falta de recursos y la falta de posibilidades y de tiempos me dieron una buena herramienta. Y de repente conté cómo era cruzar la frontera de manera ilegal, lo conté en un hilo de Twitter o en historias de Instagram, y la gente estaba prendida ahí como si fuese una novela, y era una historia real, con sus peligros, con su tensión narrativa. Esa creatividad de la literatura o ese pulso de la literatura lo pude volcar a Instagram y hacer una cuestión, generar un suspenso y encontrar un tono. Digamos, el lenguaje es la primera red social, digamos. La primera herramienta que uno tiene como periodista es el lenguaje, en la plataforma que quieran, ¿no? Pero las palabras tienen una potencia fundamental. Uno puede agarrar una story y escribir 3 palabras en una story y que eso sea una historia muy potente, ¿no? Puede poner una imagen y que eso sea muy potente, puede poner un video, puede hacer un hilo de Twitter. Entonces, yo me valí de esa, que era mi primera herramienta, y encontré un tono y un modo de hacer. A partir de ahí cambió todo y encontré en las redes sociales un aliado y ya no solo un modo de amplificar. Perfecto. Vos recién mencionaste el lenguaje. Además del lenguaje, ¿crees que el poder de la observación es el gran recurso que tiene el periodista? Y es algo así como su espíritu, ¿no? O su quintesencia. Un periodista que no observa es como no es un periodista. Un periodista en esencia es alguien que observa. Si no, es un escritor, digamos, si alguien cuenta sin observar, hace ficción. O es un militante. A mí yo estoy muy en contra del periodismo militante, pero para mí un periodista militante es un periodista que no observa, ¿no? Que tiene de antemano una idea del mundo y la cuenta. No está contando lo que ve, no está contando lo que le dicen, está contando lo que piensa. Está en su derecho, ¿no? A mí no es el tipo de periodismo que a mí me interesa. Por eso hablaba de la inconsistencia ideológica.
te permite, la inconsistencia ideológica te permite observar, te permite buscar permanentemente cuál es la realidad de la historia, ¿no? que tenés que contar. Y por otro lado, si no observás, creés que está todo en vos. Cuando era joven yo pensaba que el periodismo, más joven, pensaba que el periodismo se hacía escribiendo lindo, ¿no? Entonces yo llegaba y por ahí iba a cobrar una nota, tomaba un par de datos y escribía algo lindo, florido, lo que yo creía que era lindo, y pensaba que eso era el periodismo. Y mi jefa, mi editora me decía, Joaquín, está muy bien, escribís muy bien, o me diría eso, pero tenés que jugar datos, siempre datos. No, el periodismo no se hace escribiendo lindo. Si uno puede escribir lindo, es un recurso fundamental, pero no se hace escribiendo lindo, se hace yendo a buscar la historia, ¿no? Y teniendo rigor en esa búsqueda de historia. Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son tus herramientas periodísticas para llevar a cabo una cobertura fuera del país? Bueno, depende del tipo de cobertura. Yo creo que mi principal herramienta, como viajé mucho, en ese viaje, ¿no? Por circunstancias de la vida pude viajar mucho, uno aprende a viajar, ¿no? Entonces aprendes a saber cómo llegar a un lugar y encontrar rápido una historia. Producir es una parte fundamental de una cobertura, ¿no? Hay muchos periodistas que viajan y contratan fixers. Los fixers son personas que a uno le paga y le encuentran la historia. Por ejemplo, yo voy a Líbano o a Venezuela y le pago un fixer y le digo, conseguime la historia de de un preso, o conseguime la historia de un preso político, o conseguime la historia de un refugiado. Uno le paga un fixer, el fixer te encuentra a la persona, te produce la nota, te pone un auto, digamos, hace todo un poco todo por vos. Así trabajan los periodistas de los grandes medios, CNN, BBC, incluso TN, contratan a un productor en campo. Y eso les ahorra el trabajo, digamos. Sucede también porque suelen viajar por poco tiempo, entonces tienen que llegar y al día siguiente ya tener la historia para contar, entonces tienen que tener todo preproducido. Yo no viajo así, yo viajo un poco más largo, trato de preproducir desde antes, buscando en redes sociales, poniéndome en contacto con gente y ver si puedo ir preproduciendo, pero en general llego y estoy unos días en el lugar, recorriendo, conociendo el lugar, hablando con gente. En Venezuela llegué un día, fui a un shopping a comprar un chip de teléfono, me estafaron, me cobraban muy caro. Cuando le pedí ayuda a una chica que estaba en el shopping, medio me hice amigo, nos quedamos charlando, después me llevó ella con su padre a recorrer, y ella tenía una historia increíble, habían matado a la madre en un evento de inseguridad, el hermano lo habían secuestrado, tenía una historia increíble, y esa historia la encontré caminando y conversando con la gente. Esa es mi manera de acercarme a la realidad, y el secreto ahí es tener un poquito más de tiempo. Después hay un montón de trucos que se dan con la práctica y que son fundamentales, ¿no? En una cobertura, saber si es de conflicto, por ejemplo, si es de estallido, como podía ser en Venezuela o en Chile, clave fundamental, si tenés que transmitir, depende para quién, saber desde dónde vas a trabajar, dónde te vas a parar y dónde vas a transmitir. O sea que antes de que haya mucha gente, tenés que buscar dónde va a haber un punto donde haya internet, porque sabés que cuando se llene la plaza no vas a tener internet porque se va a saturar. Entonces tenés que... En Chile, por ejemplo, yo llegué a la plaza que se iba a llenar de gente y encontré que había un Starbucks en la esquina de la plaza cerrado, o sea, abierto cuando no había nadie. Pero dije, este Starbucks va a estar cerrado, y estaba en la puerta de la plaza. Entonces fui a ese Starbucks, cuando estaba abierto, tomé un café, pedí la contraseña del Wi-Fi, porque yo dije, por ahí cierran el Starbucks, pero no pagan el Wi-Fi. Y tengo, mientras trabajo, un Wi-Fi que no tiene nadie. Dicho y hecho, cuando empezó la marcha y vino los carabineros y empezaron a tirar gas y con la manguera y todos corriendo, y Cruz Roja, todos llorando, yo estaba escondido, estaba ahí en el centro de la escena, atrás de una persiana del Starbucks cerrado, pero yo con el Wi-Fi del Starbucks transmitiendo, salí en vivo para el diario de Mariana, por ejemplo, conectado al Wi-Fi del Starbucks cerrado. Entonces esos son truquitos que uno va incorporando con el correr de las coberturas. Hay muchos secretos, pero bueno, esos son algunos. Claro.
Perfecto. Liliana pregunta, dice, ¿qué recomendaciones les darías a los jóvenes que se están iniciando en el periodismo en este contexto de pandemia? Bueno, en el contexto de pandemia yo estoy igual que ellos, ¿no? Porque estamos todos tratando de entender cómo lidiamos con la pandemia. Así que creo que ahí estamos en igualdad de condiciones. A los jóvenes yo le diría que a cualquiera, sea joven o no, que quiera practicar el periodismo hoy, que estamos en un momento donde hay que hacer, ¿no? Es hacer, hacer y hacer. Está todo a la mano. Se puede hacer un canal, cualquiera se puede hacer un canal de YouTube y transmitir ahí del modo que él entienda, o hacer hilos de Twitter, o hacerse una página y escribir. Yo armé mi plataforma Under Periodismo, después lo convertí en una plataforma donde distintos periodistas independientes que estuvieran queriendo trabajar como yo pudieran tener en Under Periodismo un lugar de publicación. Así que los invito a entrar a underperiodismo.com y ahí van a ver que existe la posibilidad de ponerse en contacto, mandar un mail y si tienen una cobertura que quieren contar, publicar ahí. O si no, hacerse su propio espacio, ¿no? Un medium, salir a hacer. Ese es el primer consejo que les puedo dar. Y así ir aprendiendo, ¿no? Perfecto. Florencia también pregunta, dice, si tenés en mente o te gustaría realizar la cobertura de algún conflicto en Argentina. Bueno, cubrir la Argentina es cubrir el conflicto, ¿no? En sí. Tengo en mente este proyecto que les contaba con Infobae, es un proyecto que, o sea, yo trabajo todos los días en Argentina, por lo cual cubro conflictos en Argentina permanentemente. COVID en Argentina cubro mucho. Me tocó mucho, sobre todo me lo pidió Infobae, cubrir situación sanitaria en terapias intensivas y demás. Estuve como ya haber estado en 10 o en 15 terapias intensivas del país hasta el momento de COVID, porque tuve que ir muchas veces a cubrir eso. Entonces cubro crisis en Argentina. El proyecto del que les hablo, que voy a empezar a hacer para Infobae, es justamente un proyecto que supone recorrer la Argentina y contar historias de todo el país. Así que sí, tengo eso en mente. Bueno, bienvenido a Santa Cruz, entonces. Sí, totalmente. Hay otra pregunta que dice, ¿crees que es posible informar de una forma 100% neutral? Bueno, ahí está la famosa pregunta de la neutralidad y la objetividad, ¿no? Ya sabemos que es imposible, digamos, la objetividad, porque vemos, como dije antes, vemos el mundo como somos, lo sabemos. Yo no creo tanto en la objetividad, bueno, nadie. En la neutralidad, sí, en neutralidad entendida como suiza, ¿no? Como, digamos, yo no me involucro, te cuento cómo son las cosas y no estoy involucrado. Podría ser, ¿no?, que uno sea neutral si se trata de asuntos en los que uno no está involucrado. No es mi manera de trabajar porque yo soy como muy comprometido, me comprometo con las cosas que cubro. Entonces, con lo que hago yo no es ser objetivo, sino ser desinteresado. Eso creo que es la clave, el lugar en el que hay que pararse, o al menos en el que yo me intento parar, que es no tener intereses puestos en la historia que voy a contar, ¿no? Si voy a contar una historia de alguien que me cae bien o me cae mal, o que tengo una opinión, no trato de que el que lea piense como yo. No voy en la historia con el interés de que gane mi manera de ver el mundo, ¿no? Desinteresado en el sentido de no tener ni tener beneficios en el hecho de que gane uno de los lados, obviamente es una cuestión ética inicial. Y segundo, no tener eso, no tener, de vuelta vuelvo a la inconsistencia de lógica, no estar tan seguro de lo que uno piensa es lo que es. Entonces yo hoy, si me decís cubrir Venezuela, bueno, la verdad es que yo me hice amigos, hay gente que quiero en Venezuela, que conocí en el viaje y que tengo profundo amor por ellos y preocupación, y creo realmente que necesitan un cambio. Ahora, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es la historia que yo vaya a contar, ¿no? Entonces, yo no puedo escribir sobre Venezuela diciendo, tratando que la historia conduzca a que el lector piense Maduro tiene que caer. Yo tengo que contar las cosas sin ese interés atravesado, contando las cosas como son, ¿no? Y que después cada cual saque sus propias conclusiones. Entonces,
me parece que la honestidad intelectual es la clave en ese aspecto. Perfecto. Ahí Facundo hace otra pregunta. Dice, si un periodista quisiera conseguir hacerle una nota a alguien que decidió ya no hablar con los medios, ¿tendría que actuar de la misma forma en la que vos pudiste conseguir hablar con Nicanor Parra? O sea, como estrategia, ¿no? Bueno, eso es depende en cada caso. Depende. Hubo muchas entrevistas que he querido hacer y que no me han dado. Depende de la historia, ¿no? Si es un político, por ejemplo, si es algo que que es de interés nacional y es un funcionario y tiene que responder y no está queriendo responder porque se escapa, bueno, ahí uno puede recurrir a distintas técnicas, una guardia periodística, tratar de ver cómo es su día a día y esperarlo afuera de un café y acercarse en ese momento y preguntarle si es que los voceros no te están dando acceso a él. Digamos, hay distintas maneras de abordarlo si se trata de un funcionario. Si se trata de alguien, de un ciudadano de a pie, digamos, que no tiene la obligación de darte una nota, porque eso está bien para mí cuando el funcionario tiene una obligación para con la población. Si se trata de un ciudadano de a pie, bueno, no puede hacer eso, puede hacer una guardia periodística y ser muy educado, y estás esperando que salga, no sé, Charly García, esperar a la puerta y cuando sale decirle Charly, te quiero hacer una nota y ser educado, y ahí te puede ir bien o te puede ir mal. Y si no, hay que ser creativo, ¿no? Mandar cartas siempre funciona, bueno, mails, las cartas en papel funcionan mejor y suelen funcionar bien, mandar una carta honesta diciendo por qué uno quiere entrevistarlo. Hay que ser creativo por cada caso y lograr la manera. En el caso de Nicanor, para mí, no era tanto por la nota que yo iba, ¿no? Era porque lo admiraba y disfrutaba conversar con él, y era genuina esa admiración, y supongo que por eso me recibió. Por ahí había muchos periodistas que iban solo por la nota y a quien no recibía. De hecho, muchos colegas chilenos me decían, ¿cómo haces? Me decía, es increíble, no puedo creer que te haya recibido, porque no recibía a nadie. Bueno, suerte tuve. Pero hay que pensar en cada caso y en cada entrevistado, saber quién es, analizar su manera de pensar y pedirle, insistirle, digamos. Por ahí no te da la nota ahora y vos cada 6 meses tenés que mandarle un mail o mandarle un pedido y recordarle. Yo ahora estoy hace 2 años pidiendo la nota a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. No se lo pido a él en concreto, sino a su prensa. Todos los meses le mando, vi que inauguraron un hospital, me encantaría viajar para contarlo, entrevistarlo, bueno, tengo cuenta. Vi que tal cosa, y todos los meses yo le mando. Bueno, en algún momento me dirá que sí. Hay un libro de Alconada Amón que publicó el año pasado de entrevistas, que al final tiene un decálogo de técnicas para abordar él entrevista a gente muy difícil de entrevistar, ¿no? Harari, no sé, Isabel Allende. Y ahí al final tiene un decálogo de consejos para llegar a personas difíciles de llegar. Otra pregunta dice si tenés un periodista de referencia, alguien a quien admirás, si bien ya lo contestaste, pero por ahí en Argentina, ¿tenés alguien que vos realmente admires? Sí. Bueno, tendría que armar un Frankenstein, ¿no? Con todas las cualidades de cada uno. Admiro mucho la pluma de Caparrós, ¿no? Martín Caparrós es uno de los mejor escribe, sin lugar a dudas. Lo conozco, lo entrevisté varias veces, y escribe como los dioses, digamos. Admiro mucho esa pluma, y fue quien trajo la tradición de Kapuscinski al país viajando, y yo leí mucho sus crónicas de chico, sus crónicas de viaje, y obviamente hay algo de mi amor por los viajes que tiene que ver con esas lecturas. Entonces lo admiro mucho a Martín. Leila Guerriero escribe también como los dioses. Hugo Alconada Amón es un periodista que en territorio y a la hora de buscar información es un referente absoluto, realmente un tipo muy serio y muy honesto, más allá de que haya tenido pifies, que es un tipo que tiene mucho, que realmente tiene una ética y un modo de buscar y investigar muy importante. Hay muchos en Argentina, se me ocurren esos 3 así inicialmente. Perfecto. ¿Quién es la persona más interesante a la que entrevistaste?
No, es una pregunta difícil porque, por un lado, un refugiado sirio que se estaba escapando de Siria porque lo habían amenazado de muerte, porque lo habían querido matar varias veces, estaba escapando con sin tener nada, sin haber hecho nada, y que yo lo entrevisté en Líbano, ya se había ido de Siria y estaba camino a la Argentina, estaba viviendo en Córdoba. Es un entrevistado interesante. Pude hablar mucho, más o menos, porque él hablaba mal inglés, pero con esa conversación un poco tosca hay una densidad muy grande, ¿no? La historia de vida de alguien que está escapando de la guerra con su familia para sobrevivir. Bueno, ahí hay una densidad, es algo muy interesante, ¿no? La condición humana se juega en esa historia. O chicos de 17 años que estaban en la frontera entre Venezuela y Colombia, abajo de un puente, armándose escudos con chapas para salir a enfrentarse a la Guardia Bolivariana para tratar de entrar al país, y no lo iban a lograr y no iban a ganar nunca ese enfrentamiento, pero estaban armándose con piedras para pelearse, y yo estuve con ellos abajo de un puente mientras se armaban, se llamaban La Resistencia y me dejaron estar con ellos, y había un pibe que tenía 16 años y estaba poniéndose una máscara y poniéndose unos cascos así como todo con chapa por salir a pelearse con la cosa, y me preguntó si tenía crédito en el celular, le dije que sí, se lo presté y llamó a su madre porque él se había ido para esta cosa y no le había dicho a dónde, entonces habló por teléfono con la madre diciéndole, no, estoy bien, no te preocupes, sí, ya está, ya pasó todo, para dejar tranquila a la madre y cortar, y yo ver que cortó y se estaba enfundando para irse a tirar piedras con la policía y que había mentido a la madre, 16 años, ¿no? Y porque creía que realmente tenía que pelearse con la... Bueno, esa historia es muy interesante. Después sí hay, bueno, personas que son interesantes porque son figuras, pero a mí me parecen, esas son las historias más interesantes, ¿no? Más allá de la gente que admiro. Bueno, vos estuviste en lugares muy críticos, complicados socialmente hablando, ¿no? Que bueno, algunos mencionaste. ¿Realmente en alguna situación recordás que te hayas sentido como verdaderamente en peligro? Bueno, varias veces, sinceramente. Es una sensación fascinante, por otro lado, porque es vos mismo experimentando ese vértigo, ¿no? Bueno, dicen que en la pulsión de muerte está todo el erotismo, ¿no? Dice Lacan. En Venezuela, en la frontera, en el momento antes de la entrada de ayuda humanitaria, fui con un malandra, que se le llama, un delincuente, digamos, de la zona, y me llevó están los trocheros. Los trocheros son los que cruzan a la gente de manera ilegal de un lugar a otro. O sea, acá está el puente y la gente cruza por abajo del puente por el río. Y yo quería saber cómo, y por ahí pasa la mayor cantidad de gente, la mayor parte de los migrantes que se van de Venezuela pasan por ahí. Yo quería saber cómo eran esas trochas, y fui con uno de estos delincuentes que no sé, no lo pensé, y fui con él, y fuimos hasta la trocha, o sea, hasta el río, caminando todo, era zona franca, ¿no? Estaba en medio de la nada, nadie sabía que yo estaba ahí, estaba con mi equipo encima, con mi computadora, mi celular, plata, y fui hasta el río, vinieron, y esa zona estaba manejada por paramilitares y por narcos. Y yo estaba filmando con el celular y se me acercaron salieron de la nada dos pibes que me dijeron que eran paramilitares y me dijo, ¿qué haces acá? No puedes filmar, borra eso, bla, 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 me hizo borrar. Y ahí hubo una situación de mucha tensión, que si me la daban ahí no se entraba nadie, y me dio mucho miedo. Después en Brasil fui a entrevistar a un tipo que era acusado de ser un tomador de tierras y jefe del capo de una mafia robatierras de los indígenas en el estado de Rondônia, en medio de la nada, y yo conseguí el teléfono del tipo, le dije que lo quería entrevistar y me pasó a buscar con su camioneta y me llevó a su campo y me dio una nota, y de vuelta, yo estaba solo en medio de la nada en el campo del tipo acusado de ser el máximo criminal de la zona, en un lugar que era en medio de la nada. Eso también me dio bastante miedo. De hecho, le avisé a la comisaría que estaba yendo para ahí antes. Pero bueno, es parte de un poco del oficio, ¿no? ¿Y alguna vez, bueno, de todos los años que has ejercido el periodismo, te encontraste en una situación así de dudar y de decir, me quiero dedicar a otra cosa, no estoy seguro? No sé, situaciones por ahí
inquebrantables, digamos, que a uno lo llevan como a dudar de realmente si eso es lo que vos querés para tu vida, ¿no? No, o sea, cuando empecé yo quería ser escritor, quería dedicarme a la literatura. Periodismo era más una manera de subsistir. Después me fui enamorando más del periodismo, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y nunca tuve esa duda de si quería dedicarme a eso. Sí, hubo meses en donde no ganar un mango, realmente no ganar un mango, y decir, ¿por qué mierda me habré dedicado a esto? Pero sobre todo la angustia era porque saber que ya era una fatalidad, que era algo de lo que yo no podía irme, ¿no? Una relación tóxica en la que iba a quedarme. Entonces, estaba esa angustia. Nunca estuvo la pregunta de me voy a dedicar a otra cosa. Sí, por ahí, bueno, tengo que agarrar un laburito a margen para... Pero cuando estuve muy, muy mal de guita, putear. Pero nunca decir, no quiero hacer esto. Perfecto. Todo, Ahí todo lo Leandro contrario, dice, putear porque saber que no podía hacer otra cosa. está bien. Leandro pregunta, dice, puede parecer obvio o trillado, pero ¿qué valor le asignás a la lectura de literatura, además de periodismo, en tu formación como periodista? No, sí, 100%. No sé si es obvio o trillado, no me parece, en mi caso particular, se sabe que la mejor manera de aprender a escribir es leyendo. A mí la lectura fue la primera, la literatura fue la primera cosa en el mundo que me descubrió el mundo, digamos. Lo primero que me hizo, esto sí es trillado, lo primero que me hizo viajar fue la literatura, digamos. Pero leer las crónicas de Kapuscinski, de Caparrós y decir, wow, mira lo que está contando, esto pasó, yo quiero estar ahí. Primero que me enriqueció en cuanto a recursos, aprender a contar, ¿no? Aprender a estructurar una historia, por dónde empiezo, qué cuento primero, dónde doy descripciones y dónde le doy velocidad, cómo manejo la poesía, cómo manejo el tono, el ritmo de un texto. Todo eso lo aprendés de la lectura, solamente lo puedes aprender de la lectura. Yo vengo de una tradición de una familia muy lectora, mi abuela fue como para mí la persona más importante en mi vida y con ella leíamos, me obligaba a leer en la siesta, me leía, era como, la lectura es clave en mi vida y creo que en la vida de cualquiera que quiera dedicarse a contar historias. Insisto, por un lado porque te da recursos para aprender a hacerlo bien. Escribiendo o mismo contando a cámara o mismo haciendo un hilo de Twitter. La literatura te da todos los recursos que vos necesitas para hacer eso bien. Y después porque también te descubre, te llena de curiosidad, ¿no? Y te dan ganas de estar ahí, de vivir aventuras y de contarlas. Perfecto. Alfredo, decís que hay dos preguntas más, pero yo no las veo. ¿Las querés decir vos? Sí. En verdad, Joaquín, te cuento, en esta reunión hay estudiantes de primer año, hay estudiantes avanzados de la licenciatura, hay egresados, hay periodistas, hay docentes. Digo, es muy amplio el abanico de participantes. Y muchas de las cosas que contás, nosotros con Santiago, con el otro profe que me acompaña en la materia de primer año, es como que entramos a charlar sobre esto de acompañar la teoría con el territorio, ¿no? Con la práctica. Es decir, no queremos periodistas o futuros egresados que sean de escritorio, sino que salgan al terreno. Y cuando vos decís el tema de la observación, en una de las clasificaciones de fuentes periodísticas justamente hablamos de la observación directa, ¿no? De estar en el lugar, y si podés llegar en el momento en que está ocurriendo, mejor. Y si no, pero no cubrir todo desde el escritorio, como lamentablemente suele ocurrir. Hay dos consultas. Una es, si es fácil entrar en los medios o hay mucha competencia. Es una de las preguntas. Bueno, primero lo que dijiste recién, yo comparto absolutamente y sepan todos que es el gran desafío de cada uno. Por eso yo jodía con esto de esto es agua. El gran desafío es hacer periodismo contra la industria. Porque la industria hoy, si vos entras en la industria hoy, ahora voy a la pregunta, pero si vos entras en la industria hoy la industria lo primero que busca son redactores de escritorio que saquen 4 notas por día, sentados en la computadora, o 5 notas por día, o 6, para generar clics, y que las saquen rápido, y que las hagan levantando notas de otros medios, leyendo lo que ya se escribió y reescribiendo, y haciendo, digamos, eso para mí no es periodismo, pero es lo que hoy pide la industria periodística. Entonces hay que trabajar un poco contra la industria.
hago un pequeño link con la pregunta anterior de la literatura. La literatura y el arte, ocupa el reinado de la libertad, ¿no? En literatura uno no está obligado a escribir un libro de la manera, con reglas. Uno no le dicen, para escribir una novela tenés que escribirla así. Te conduce la libertad, la creatividad. Esa libertad, que para mí fue clave a la hora de entender el periodismo, porque entiendo el periodismo de manera creativa. Entonces, lo engancho con tu pregunta por el sentido de que si no se enfrentan con esa vocación, se van a aburrir al año. Porque realmente hay que entender que es un oficio creativo y un oficio artístico, no ficcional, pero artístico, si se quiere, el periodismo. Entonces, realmente es importante ir a territorio, salir del escritorio, para poder encontrar recursos y poner en movimiento esa creatividad. Porque por más creativo que uno sea, si estás 8 horas frente a la computadora picando cables, tenés muy poco margen. Entonces, sepan que hay que trabajar tienen que ir con la vocación, para mí, con la convicción de trabajar contra la industria y de tratar de siempre salir a terreno a poder encontrarse con las historias y enfrentarse de manera creativa y libre antes de escribir una nota. Ahora, si es difícil entrar en los medios, no creo que sea difícil. Creo que hay espacios, creo que hay lugares. Es difícil encontrar el espacio que a uno le guste, encontrar el tipo de trabajo que a uno le guste. Porque uno tiene que estar buscando hasta saberlo, y porque, como decía antes, los medios hoy están queriendo gente que haga muchas notas por día. Yo creo que eso puede ser una buena práctica para empezar, pero bueno, no hay que desalentarse, hay espacio en los medios, hay que buscar, y el que busca, el que manda 10 currículums siempre va a tener más chance de entrar que el que manda 5. Digamos, en ese aspecto tiene que ver con el empuje de cada uno. Sí, no somos programadores, que levantamos la mano y tenemos 10 ofertas de trabajo, ¿no? Pero tampoco es una industria que no haya lugar para entrar. Y por otro lado, pueden armar sus propios espacios también. Y eso no es una salida menor hoy, es una salida posible. Vos sabés que comentábamos en clase el otro día, cuando hace unos años vino Daniel Fernández Canedo en una charla, editor jefe de Clarín, nos decía, porque la pregunta era cómo hacer para entrar a Clarín, ¿no? De muchos de los que estaban participando en esa, o en los grandes medios. Y él decía, bueno, a ver, hay un montón de currículum que llegan a la redacción, pero siempre la pregunta que les hacemos es, ¿qué me ofreces además de? ¿No? ¿Qué considerás vos que tiene que conocer? ¿Qué cualidades, qué destrezas tiene que tener hoy un egresado de una carrera de comunicación, un periodista, para poder ingresar en el mundo de los medios, además del título? Bueno, el título, digamos, dado que estamos en un espacio universitario, voy a decir que es fundamental. Pero bueno, en la práctica real nunca te piden el título cuando entras a un medio, eso es increíble. Por ahí algunos otros trabajos sí, pero creo que es fundamental, para mí el título es fundamental para aprender, digamos, más allá de que sirva o no para entrar a un lugar. Las cualidades, si yo tengo realmente que ser sincero de qué creo que es lo mejor para entrar a un medio, es como lo dije al principio, tengan una historia que el editor no pueda rechazar y que la quiera publicar. Después de esa, tengan otra historia que el editor no pueda rechazar, y después de esa tengan otra historia que el editor no pueda rechazar. Porque esa es la manera de empezar a publicar y que el editor diga, che, este pibe o esta piba me trae unas historias que son buenísimas, lo quiero, la quiero. Y esa es la manera en que yo siempre recomiendo y la manera que he logrado que colegas que me piden una mano entren, ¿no? Proponiendo ideas de notas, proponiendo sumarios. Esa es la primera manera. Ahora, ese proponer sumarios contiene todas las cualidades que vos preguntabas que tiene que tener un periodista, ¿no? Una mirada particular, una mirada distinta, una mirada original de la vida y del hecho noticiable, acceso a fuentes a fuentes que no tenga todo el mundo, osadía, intrepidez, un montón de cosas que hacen que vos llegues a ofrecer una nota que nadie le había ofrecido. Bueno, sí, Agustina, ¿querés habilitar tu micrófono? Sí, quería preguntarle a Joaquín, bueno,
yo te sigo y quería preguntarte cómo fue tu experiencia o cómo la viviste en Chile, porque, bueno, yo justo estuve en Chile cuando pasó todo esto, pero lo viví con anterioridad, es decir, no cuando se explotó todo lo que pasó en las calles. Quería preguntarte cómo fue tu experiencia, cómo la viste, cómo la sentiste. Bueno, Chile tuvo algo que fue parecido a Venezuela en un aspecto. Yo tenía la sensación, al 23 de febrero en Venezuela, digo, lo de la entrada de la ayuda humanitaria. En Chile yo tenía también la sensación, en ambos lugares, de que estaba siendo testigo de un momento realmente histórico para el país. En Venezuela después quedó un poco desdibujado, porque no cambió nada como se pensaba. En el caso de Chile sí, la historia ratificó que fue un momento histórico, digamos, de la historia reciente, y ni siquiera de la historia reciente, digamos, de la historia, o sea, sé que va a ser un momento de la historia grande de Chile, digamos, no estoy hablando ni a favor ni en contra de lo que sucedió, pero yo estaba ahí, me daba cuenta, como les conté, yo había ido, además de lo de Nicanor, había ido muchas veces a Chile, tengo muchos amigos en Chile y conozco bastante la idiosincrasia, y ver así a Chile, ver así a Santiago, era una cosa muy impactante. Ver las calles de Santiago todas con grafitis, pero Santiago tiene la idiosincrasia del chileno es muy distinta a la del argentino, seguramente lo sepan, y ver toda la ciudad tomada por los grafitis, por incendios, por el toque de queda. Era una cuestión, yo no salía, yo tenía el salvoconducto como periodista, y salía a recorrer la ciudad de noche en bicicleta o en auto, la ciudad vacía, o sea, bueno, después se volvió normal por la pandemia, pero esto era la ciudad completamente vacía, tomada por los pacos, por los carabineros, por la policía, tanques militares en las plazas. Era una cuestión increíble, no se podía creer. La protesta, había demasiada gente, y realmente yo dije, esto es algo que va a ser parte de la historia, es un momento histórico realmente, y así fue. ¿No? Eso después condujo a que hubiera un referéndum, que se votó a favor de una constituyente, se votó una constituyente, y hoy están así redactando, o van a redactar una nueva constitución. O sea, realmente fue, yo diría, que el estallido social en el que más, que creo yo, mayor cambio, el cambio más rotundo produjo en Latinoamérica. Porque bueno, sí, en Bolivia hubo un estallido, un golpe, se fue Evo, estuvo Áñez un tiempo, ahora hubo elecciones, volvió a darse, está bien, hubo resultados, hubo cambios, si se quiere, pero fue una especie de cimbronazo, ¿no? En Venezuela sigue habiendo cimbronazos, qué sé yo, pero en Chile se llegó a la confección de una nueva constitución, algo que cambia todo, ¿no? Y que hay que ver después cómo la redactan y si realmente cambian algunos de los aspectos fundamentales que quieren cambiar. Pero fue para mí muy, muy impactante en ese aspecto. Y bueno, la historia dio la razón, realmente era algo muy llamativo. ¿Y tuviste la oportunidad? Bueno, yo cuando estuve ahí fue horrible. Es más, de pedo pude salir y volver a Argentina. Eh, pero ¿tuviste la oportunidad de entrevistar o llegar a los lugares donde está el tren, que fue los lugares donde justamente los pacos tuvieron a gente aprisionada? Bueno, hubo violaciones también en esos lugares que eran como su sitio para cometer delincuencias. ¿Pudiste tener la oportunidad de estar en ese lugar? Bueno, las distintas violaciones que hubo de abusos sexuales y de algunas violaciones de derechos humanos, traté de constatarlas. Yo tenía regreso, iba a estar una semana, y con todo el despiole que hubo, tuve la suerte de que las aerolíneas, como se cerró el aeropuerto, la aerolínea me dejó cambiar el pasaje gratis, entonces me pude quedar más tiempo todavía, y traté de constatar algunas de estas violaciones. Primero, llegó el enviado del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, designó a una persona,
que era, creo que era suizo, no me acuerdo, y lo entrevisté. O sea, la líder de esa comisión es Bachelet, justamente la expresidenta de Chile, entonces no podía ser ella la que investigara los casos, nombró a alguien, llegó a Santiago, fue al Instituto de Derechos Humanos, yo fui, lo pude entrevistar, y traté de constatar algunas de las denuncias que se hacían. Fui al metro, el metro estaba cerrado, donde se decía que se habían cometido abusos y violencia. Esa denuncia en particular, la del metro, si bien hubo imágenes que mostraron que hubo algún tipo de abuso de violencia, no terminó de ser constatada. No se pudo constatar por los organismos de derechos humanos, entonces no terminó de ser claro, yo no lo pude constatar. No sé si pasó o no pasó concretamente en esa estación. Todo indica que sí, pero bueno, fue cubierto. Sí, fueron constatadas muchos abusos sexuales de parte de la policía, y todos esos fueron elevados a un informe que hizo Naciones Unidas contra Chile en su momento, y que hubo alguna que otra represalia, pero bueno, sí, sé que fue muy, muy jodido. Bueno, y para ir cerrando, ya te hacemos la última pregunta, así te liberamos, Joaquín. Ibis dice, me ha pasado de estar muchas veces en el lugar de un hecho noticiable y lo he capturado y lo reservé solo para mí y mis familiares. Creo que más por temor o vergüenza, o por vergüenza exponerme. Dice, ¿cómo haces para perder ese miedo a la exposición de una noticia? Bueno, al principio creo que lo que uno puede ya tener es inseguridad, ¿no? De estar equivocándose. Porque uno ve algo, uno llega a una esquina, vas caminando y ves de repente una persona muy enojada que le pega a otra. Agarrás el celular y lo grabás. Y ves cómo esa persona le pega a otra, lo publicás, y imaginemos, ¿no? Se hace un gran escándalo. Vos llegaste y solo grabaste que esa persona le estaba pegando a la otra, y bueno, es un hecho noticioso, si querés, lo mostraste, se comparte el video, porque todo lo que es pelea se comparte. Y después te enterás que en realidad esa persona le pegó a la otra porque la otra persona la había, no sé, había abusado de su hermana, imaginemos. Bueno, ahí la pifiaste, o sea, pusiste una parte de la historia sin saber lo que estaba pasando. Entonces esa inseguridad es natural que uno la tenga hasta que no tener cierta práctica para saber que no puede publicar nada sin antes constatar, sin saber que está contando la historia completa, y sin ser efectista, ¿no? Hay imágenes que son efectistas. Uno tiene que correrse un poco de ese efectivismo y mostrarlo solo cuando está seguro de que tiene un sentido. Eso saldado, después el miedo a que te puteen, a exponerte, se va pasando se va endureciendo el cuero. Se va pasando con las publicaciones y con las puteadas, y después te vas dando cuenta que no es tan grave si vos estás alineado con tu compromiso ético y con tu rigor. No es tan grave. Después también puedes equivocarte y podés rectificar, digamos, nadie es perfecto. Tiene que ser perfecto tu compromiso y tu método. Después el resultado puede fallar. Pero bueno, a mí me pasó, por ejemplo, en Venezuela, yo había contado una cosa en particular. Todo el mundo decía que había un vagón, un camión con ayuda que se había prendido fuego. Y todo el mundo salió a decir, en esa época la campaña era completamente matemos a Maduro, y todo el mundo salió a decir que la propia Guardia Nacional, los propios policías venezolanos habían prendido fuego a ese camión. Todos estaban diciendo eso. Yo fui hasta el camión, mostré como que estaba el camión prendido, le digo, el camión se prendió fuego, eso es verdad, no se sabe quién lo prendió. Digamos, no sabemos quién fue. Puede haber sido un error, y todos me puteaban, no te jugás, tenés que ser... Me puteaban todos por no decir que fueron los venezolanos. Yo no sabía, no lo había visto. Entonces yo dije, no lo sé, me puteaban. Días después se encontró un video que mostraba que uno mismo de la protesta había prendido fuego por error, había tirado una bomba molotov, por error había caído en el camión. Entonces no habían sido, como decía todo el mundo, la Guardia Nacional, sino que había sido por error alguien de la protesta. Entonces yo había tenido razón en no compartir. No obstante, moraleja,
saltó alguien del otro lado y me dijo, ¿viste vos que decías que el camión lo prendieron los policías venezolanos? Dejá de mentir, mira, acá se demostró que fue la gente. A mí me insultaban en concreto con mi nombre. Yo decía, pero bueno, no sé, o sea, ¿dónde viste? ¿Vos viste lo que puse yo? Yo puse que no se sabe quién fue. Bueno, nada, yo había sido justamente el que había dicho que eso no se sabía y me estaban puteando igual, como si fuera, por lo cual, nada, no hay que preocuparse demasiado. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias. Bueno, te dejamos este espacio para cerrar, si querés decir algo más, y después le damos la palabra a Alfredo. No, creo que ya di mucha lata. Pido perdón por hablar tanto. Gracias a todos por las preguntas y por estar y por la atención. Un placer siempre hablar de periodismo. Muchas gracias, Joaquín. En nombre de todos los presentes, de la Escuela de Comunicación de la Unidad Académica Río Gallegos, vamos a hacer un aplauso ahí, como está haciendo Lucas, un aplauso virtual y agradecerte, en serio, la desinteresada participación. Enseguida te sumaste. Así que, bueno, te vamos a seguir entonces en Under Periodismo y a través de tus redes sociales, justamente para continuar conociendo tu trabajo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias otra cosita, a vos. si podés decir Sí. tus redes sociales, escribirlas acá en el chat, porque habían preguntado. Claro. Todos tus contactos que tengas. De una. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? A las 14 retomamos, hacemos un break y a las 14 retomamos el trabajo aquí en este mismo enlace en las jornadas. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Hasta luego.